Hola jóvenes, muy buenos días. Hola, buenos Este, días. Bueno, un minutito más, por favor. Voy a hablar un poco bajo porque mi esposa también está dando clase y a lo mejor hay interferencia, pero ustedes me dicen si hay que subir un poco el volumen. Un minuto, por favor. bájale tantito, ¿no? Bueno, hola, otra vez, buenos días. Vamos a iniciar la sesión. Primero quiero compartirles, bueno, lo que está en pantalla. ¿Sí lo ven? Es un ejercicio que se llama juego de rol. Sí, Ok, sí, sí se ve. entonces, este ejercicio se los voy a enviar a sus correos. Este ejercicio implica, está diseñado para hacer un pequeño debate que está programado para la semana, ¿esta qué es? Semana 2, 3, en la semana 4, después del 16. Semana 4, me parece, es martes. Entonces, les voy a pedir que por favor, este, que por favor eh, lo revisen, y les piden que hagan equipos. Ustedes son, ¿cuántos equipos? 7 equipos. Entonces, aquí les piden, me parece que son 4 equipos. Entonces, los otros 3 equipos pueden duplicarse el tema. Por ejemplo, dice, bueno, el ejercicio es enfocarse sobre las funciones y servicios que desempeñan los suelos, lo que está ahí subrayado. Eso es lo que no deben de perder de vista. Servicios y funciones que desempeñan los suelos. Sobre eso es la discusión. Pero por equipos van a poner estas posturas. Un equipo va a ser los propietarios del bosque, que lo quieren talar. El otro equipo va a ser, van a ser los de la Agencia del Agua de la Cuenca, que deben aplicar la legislación vigente en el país para realizar un supuesto al respecto, ¿no? O sea, al respecto de la intención de talar. Después, hay otro equipo, un tercer equipo, que van a ser los representantes de las comunidades indígenas que viven en la zona. Y un cuarto equipo que van a ser grupos proteccionistas que defienden la permanencia del bosque. Entonces son 4 posturas
donde los otros 3 equipos pueden elegir una, o sea, puede haber 2 equipos de una misma postura y van a investigar información complementaria sobre la zona. Ahí les dicen la localización, el tipo de vegetación, o los tipos de vegetación que hay en la zona, el clima, la cantidad de precipitación que hay. Ajá. Ustedes pueden investigar cosas, por ejemplo, qué tipo de suelo es el que hay en esa zona. Ajá. Pues toda la información al respecto de la zona, cuántos grupos indígenas hay, cómo es la disposición de las comunidades, etcétera. Y la idea es que ese día que tenemos la sesión, vamos a dejar unos 30 minutos para hacer un debate respecto a las funciones y servicios de los suelos que tienen los suelos de esta zona y cómo se verían impactados si se tala el bosque, o cómo los grupos proteccionistas podrían argumentar al respecto para no permitir que se tale el bosque. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, se entiende. Ok, entonces se los voy a enviar por correo hoy mismo para que ustedes tengan tiempo de ponerse de acuerdo, de investigar y de argumentar al respecto. Ajá, en ese pequeño debate de unos 30, 40 minutos vamos a asignarle. ¿Sale? Ok, bueno, tenemos a una nueva compañera que se está incorporando al grupo. Se llama Carolina Jiménez. Ya en el chat nos está solicitando que por favor la incorporen a un equipo. Entonces, no sé si alguien puede incorporarla, por favor. De una vez. ¿O ya te pusiste de acuerdo con alguien, Carolina? No, profe, es que no conozco a nadie de la carrera de biología, soy de ingeniería bioquímica. Ah, ok. Bueno, Bueno, pues a entonces, nosotros nos hace falta un integrante, profesor, entonces si quiere con nosotros. ¿quién eres? Perdón. Montserrat. Montserrat Gómez, Sí. es el equipo 5. Entonces, Carolina, por favor, comunícate con Montserrat. Montserrat, compártele tu correo. Sí, gracias. Su número. ¿Sí? Ah, ok, es el que pusiste aquí en el... Ah, bueno, ya está el número de Carolina, sí, perdón. Entonces, Carolina, al equipo de Montserrat, equipo 5, le toca el artículo 5 y la exposición 1, que es sobre clasificación del suelo. ¿Sale? Sí, gracias, profe. Sí. Heréndira, Heréndira, ¿ya estabas inscrita? Ya estaba. No, recuerden que el resumen es por correo, ¿eh? Todo por correo, porque el CIPI, la verdad es que yo he tenido muchos problemas con el CIPI, ¿eh? A veces me llega el mensaje, a veces me dice, tiene un mensaje de un alumno y no sé de quién, entro y no hay nada, ¿no? Entonces, por eso lo estoy descartando, perdón, pero el trimestre pasado estuvo funcionando bien, pero ahora no sé qué ocurrió. Entonces, para evitar que de repente nos perdamos, triangulando entre Shanum, Zipi y ustedes y yo, ¿no? Mejor directo a mi correo. Gracias. Profesor, y Ok. hablando de esto, ¿es en el horario de clase o puede ser en todo el día de hoy? Enviar el... Pues en todo el día de hoy. Lo ideal es que lo tengan en el momento para que ustedes puedan participar durante la presentación, pero tienen hasta las 12 de la noche del día de hoy para enviarme. Ok, muchas gracias. Todos los que entraron después, que se inscribieron después, como es el caso de Carolina Jiménez y me parece que hay más, por favor busquen, comuníquense con sus compañeros de equipo, pregúntenles cómo son los resúmenes, platicamos ampliamente al respecto y no, ya no da tiempo volverlo a repetir, para que entreguen su resumen de manera adecuada. Estoy viendo que a algunos se les ha olvidado cómo nombrar el resumen. También platicamos al respecto. Cómo deben de nombrar el resumen. Tienen que poner la palabra EDAFO.
Si no, tengo otras UEAs que si no se me va a perder ahí su resumen. EDAFO, resumen 1, por ejemplo, ¿no? Guión bajo, su apellido y sus iniciales de sus nombres. Es muy importante eso. Si ustedes le dan el nombre, por ejemplo, si le ponen nada más artículo 1 o resumen 1 y llegan 5 iguales, o sea, de entrada mi computadora va a decir, el archivo ya existe. Entonces, cuidado con eso, por favor, para que no perdamos ahí conexión. Ok. ¿Tienen alguna duda en lo que voy compartiendo la pantalla de la clase? Bueno, yo, profesor, como no sé ya cómo nombrar el archivo, ¿podría mandarlo de nuevo ya con mis iniciales? Sí, reenvíalo, pero pone ahí, le reenvío el archivo. Todavía no bajo los que ya me enviaron, ya vi que entraron varios. Algunos los abrí al azar y fue que me di cuenta que no estaba bien nombrado. Y con respecto a los roles, ¿hasta qué día tenemos para indicarle a usted qué rol va a querer el equipo manejar? Puede ser el mismo día de la clase, ¿eh? Eso no hay ningún problema, o me lo pueden, lo pueden postear en Facebook también. Estaría bien, ¿no? En el grupo de Facebook lo pueden postear ahí también. ¿Sale? Lo importante es que ustedes se pongan de acuerdo, que ya lleguen con algo armado, o sea, con argumentos al debate. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Algo más? Respecto a los que entraron como oyentes o que se inscribieron después, ¿todo está claro? Yo sí tengo una pregunta rápida, profesor. Soy Caro. Sí. En el PDF que me mandó viene la forma en la que quiere los resúmenes. ¿O eso le tengo que preguntar a un compañero también? Sí, porque lo platicamos directamente. Son 300 palabras. Ah, ok. Un solo párrafo. Y entonces, ¿ese se sube a la plataforma de CIPI o a su correo se lo mandamos? Al correo. Es lo que les acabo de decir. Todo al correo, por favor. Ok. Para evitar Gracias. que se pierda. Sí, profe, muchas gracias. A ver, denme un segundo y les voy a compartir rápidamente la diapositiva para que no haya problema. Y sáquenle una foto, por favor. ¿Cómo nombrar los archivos? Ahí está. ¿Sí la ven? No se ve, bueno, yo no la veo. No se ve. No, no se ve. ¿No se ve? Ah, perdón. Pero igual está en el programa que nos mandó. Ahí viene cómo nombrarlo. Sí. Sí, revisen el programa, con detalle. A detalle, perdón. A ver, ahí está, ahora sí. Creo que ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. 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 Bueno, entonces sáquenle una foto. ¿Ya estuvo? Sí, profe. Ok. Sí, gracias. Ahora, ejemplo de resumen. Bueno, en el programa están estas indicaciones sobre el resumen. Dice 1 a 15, ya no lo corregí, pero son solo, me parece que 8 o 9 artículos. 8 me parece que son los que vamos a revisar. ¿Ya estuvo? Sí. Ejemplo de resumen. Vean, el cuerpo del resumen es un solo párrafo, es decir, tienen que escribir punto y seguido. Los primeros introducción, los siguientes renglones objetivos, después el desarrollo, que sería lo más grueso del resumen, y al final una conclusión. Para aquellos resúmenes que son de investigación, el desarrollo se divide en materiales y métodos y resultados. Sin subtítulos, vean que en ningún lado dice introducción 2 puntos o objetivo 2 puntos, no. Pero al leer se entiende que es una introducción y al leer se entiende que es un objetivo. Buenos días, perdón que no te estábamos esperando, pero pensamos que ya en cualquier momento te incorporabas, pero no sabemos que tenías problema.
¿Listo? Sí. Ok. También con respecto al trabajo, está este cuadro al final de su programa. Eso lo tienen que discutir en equipo y ver en equipo. ¿Sale? Sí. Bueno, entonces dejamos de compartir. ¿Algo más? Es la última vez que hacemos estos ajustes. Entonces, ¿algo más, por favor? Sí, a veces. Esa parte también me preocupa porque digo... Cierren su micrófono. ¿Algo más? Por segunda vez. No, profesor, gracias. ¿Todo bien, entonces? Todo bien, sí. Bueno, órale, pues. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar sobre los factores y procesos formadores del suelo. Vamos a ir platicando sobre cómo actúan esos procesos y factores y vamos a terminar este tema con clasificación y distribución del suelo. A ver, sí, eso es muy importante. Les compartí una carpeta, su compañera Luisa Ponce me envió un mensaje, dice que no pudo abrir el link con los archivos de Drive. Les compartí una carpeta donde hay libros, manuales, incluso están ahí los manuales que van a revisar para la tarea 1, que les mencioné la clase pasada, sobre descripción del suelo. Entonces, es muy importante saber si pudieron abrir esa carpeta, que es un link de Google Drive. Luisa dice que no pudo. Quizá lo que ocurre es que cuando yo envío el correo, el link luego se divide cuando les llega a ustedes. Entonces, lo que tienen que hacer es copiar todo el link. A veces nada más le quieren dar ustedes clic, pero como se dividió, la otra parte de ese link está abajo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es o subirlo subirlo y copiarlo. O sea, quitarle un espacio para que suba, copian el link y lo pegan. Esa es una manera. En su caso, el link que les puse es libre, entonces no les tengo que autorizar entrar. En biografía, en la huella de biografía que estoy impartiendo, ahí sí me equivoqué y puse un link donde ahora tengo que darles acceso a cada uno de los alumnos. Entonces, no sé si los demás sí pudieron entrar. Sí, profesor. Entonces, ¿quedó claro, Luisa? Sí, muchas gracias, profesor. Ok, sí es importante que me digan, También los resúmenes, cuando yo se los regrese a ustedes para que los revisen, ya cuando yo lo haya revisado para que ustedes vean cuánto sacaron, en qué se equivocaron y todo, no se los voy a mandar uno por uno, porque si no, no acabaría. Entonces, lo que hago es que ya una vez que revisé todos sus resúmenes y que puse, que pasé su calificación a mi cuadro de Excel, donde llevo ahí su registro de actividades, les voy a regresar una carpeta comprimida, una carpeta .zip, donde están los resúmenes de todos. La intención es, que pues cada quien entre y baje su resumen, ¿no? Pero para eso tiene que bajar la carpeta, descomprimirla, y en su computadora tienen que tener WinZip o WinRAR, que es el programita para descomprimir esa carpeta. Normalmente las computadoras tienen uno u otro ya instalado, pero si no, ustedes pueden entrar a buscarlo en internet y bajarlo. Son gratuitos, algunos son prueba, pero si le buscan ahí encuentran esos programitas. Tienen que descomprimir la carpeta. Cuando le digan descomprimir, les duplica la carpeta en una carpeta donde ya van a poder ver todos los resúmenes. Entonces buscan el suyo, lo abren, ven en qué se equivocaron, ahí van a estar mis anotaciones, todo lo reviso, todos, con la intención de que ustedes mejoren sus resúmenes y mejoren también en la presentación y lo que están aprendiendo a redactar. Y la segunda intención es que incluso puedan tener acceso al de sus compañeros para que vean, por ejemplo, a lo mejor habrá unos que les fue mejor, otros que pues, les fue peor, a lo mejor que les interesa es el que le fue mejor y pues ver, a ver cómo lo hizo él y entonces mejorar. ¿Sale? Entonces, porque lo que me pasó el trimestre pasado es que yo pensaba que todo el mundo, les expliqué lo del WinZip,
que descomprimieran la carpeta. Entonces yo pensé que pues, todo el mundo había visto los resúmenes. Y al final me dijeron, no, profe, es que nos hubiera gustado que nos enviara los resúmenes para ver en qué nos equivocamos. Y dije, ¿qué pasó? Se los envié todo el tiempo, pero nunca pudieron abrirlos. Entonces, si alguien tiene algún problema, me lo comunica, por favor, a tiempo, no al final. Ya no podemos hacer nada. ¿Sale? Ok, entonces vamos a platicar sobre este tema 3, factores, procesos formadores del suelo, clasificación y distribución. Si hubiera alguna otra cuestión, al final de la clase lo abordamos. Implica, pues, platicar sobre el origen del suelo, sobre el material parental en el cual el suelo se forma, sobre su formación en términos de todas las reacciones pedogenéticas. La pedogénesis es la formación del pedón, que es un bloque de suelo, un pedacito de suelo. ¿Cómo caracterizar el perfil del suelo edáfico? ¿Se acuerdan que la clase pasada ya empezamos a ver algo sobre el perfil? Les posté algo en el Facebook sobre el perfil. Y pues al final todo esto nos permite ir entendiendo cómo se formó el suelo, cómo está constituido, cómo describirlo. Y al final pues vamos a platicar sobre los tipos de suelo y que eso nos lleva a la taxonomía, a la clasificación y a su distribución. Los factores formadores del suelo son estos. Fueron propuestos por Jenny en 1941. Este personaje, edafólogo, propuso, además de un concepto unificado del suelo, que ya vimos en una de las clases anteriores, propuso esta fórmula. Este símbolo que significa suelo es igual a la integral. Una integración es una especie de ecuación, ¿no? A la integración de estos factores formadores. El material parental, el clima, los organismos, el relieve y el tiempo. Eso es fundamental. Y el tiempo. Estos factores formadores están interrelacionados. Uno depende del otro. Ajá. El clima está definido por la cantidad de lluvia, de precipitación y de temperatura que hay en una región durante un periodo de tiempo largo. Los cambios en la temperatura, en la precipitación, pues tienen acción sobre el material parental y lo intemperizan. Lo mismo los organismos. Los organismos actúan sobre el material parental. El material parental no es otra cosa más de que la roca madre que predomina en un sitio. Los organismos, por ejemplo, las plantas a través de sus raíces, las bacterias a través de exudados enzimáticos, los líquenes a través de las resinas, tienen una acción bioquímica sobre la roca y la rompen, la van fragmentando, la van triturando. El clima, la incidencia de los cambios en temperatura, la incidencia de la precipitación también. Para que la roca se degrade, ¿no? Para que la roca se degrade, a su vez, pues requiere pasar un tiempo determinado. Generalmente este tiempo es muy largo, ustedes ya lo leyeron en el artículo 1, se requiere mucho tiempo para que se empiece a formar el suelo a partir de la degradación del material parental. Y, por otro lado, pues tanto el clima como los organismos cambian en función del relieve y a través del tiempo, pues el relieve también puede modificar el material parental. ¿Qué es el relieve? El relieve es la topografía que hay en el paisaje. Es la topografía que hay en el paisaje. A ver, un favor. Su compañera Luisa Ponce sigue teniendo problemas con el link. ¿Alguien le podría postear en el chat el link para que ella pueda ingresar a la carpeta? Por favor, les encargo. Gracias. Mira, por ejemplo, ahí aparece, a partir del 4Q, aparece abajo, tienes que subirlo para que esté completo. Luisa. Sí, doctor, eso hice ya aquí en mi computadora, pero no.
No me parece. Dice que hay un error. No. ¿Ya lo copiaste y lo pegaste en la ventanita de Google? Sí, así tal cual me dijo usted que lo hiciera. Le quité el guión, pero pues no. Pero no le tienes que quitar nada, Luisa, porque si no lo va a modificar. O sea, más bien tienes que copiarlo todo así como está con todo y Ajá, completo. Pero no, aún así no abre. A ver, ya lo puso abajo el Shell. Sí, Intenta gracias. con el de Shell y con el de Minco. Sí, gracias, Ok. perdón. Ok. Entonces, el relieve no es otra cosa más de que las formas que hay en el paisaje lo constituyen las laderas con distinta orientación, con distinta inclinación, los valles, las cimas de las montañas. Entonces, el relieve, los suelos van a cambiar dependiendo de la posición en el relieve en donde se están formando. No es lo mismo una roca que se encuentra en una ladera que una roca que se encuentra en un valle o en la cima de una montaña. Por ejemplo, en la ladera, esa roca es inestable, se va a estar moviendo y al desplazarse, pues no va a tener el tiempo suficiente para quedarse en ese sitio para degradarse. En cambio, en un valle, si esa roca, un valle, una zona plana, baja, la roca pues va a quedarse estática, va a tener menos posibilidad de moverse y además en el valle generalmente se acumula agua, ¿no? Hay incidencia directa de radiación, que no ocurre lo mismo en una ladera. La radiación en un valle ocurre casi siempre durante todo el día, pero en una ladera no todo el día, porque acuérdense que el sol tiene un movimiento aparente en función del movimiento de la Tierra. Entonces, ese tiempo que dure la roca estática en un sitio para degradarse es muy importante para que al degradarse contribuya a la formación del suelo. Entonces, estos 5 factores pues están siempre interactuando. ¿Cómo es que estos factores inician la formación del suelo? En el 2015 la FAO publicó una serie de póster, como el que les estoy proyectando, para llamar la atención de la población mundial sobre la importancia del suelo. Y en este póster, la FAO, este póster que les estoy proyectando, lo destinó a cómo se forma el suelo, a describir al público en general cómo se forma el suelo. Y a vincular al suelo, la formación del suelo, que es la primera parte de esta gráfica, con su utilidad y con su distribución. O sea, para poder saber, darle un nombre al suelo y poder identificar dónde está ubicado en el globo terrestre, tenemos que conocerlo. Pero para conocerlo, tenemos que saber cómo se formó y qué factores lo están formando. Y lo mismo ocurre para poder hacer un manejo adecuado del suelo en el paisaje, para saber si un suelo tiene actitud, que es suficiente fertilidad para hacer agricultura o donde no se debe de hacer agricultura, pues requerimos también conocer al suelo. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, acá en la parte de abajo, están los factores formadores del suelo. Vean, el material parental, aquí está con dibujitos, es la roca. La topografía, que lo pone topography en inglés, pero es parte del relieve, que es todo lo accidentado. Vean, están como unas montañitas. Hay montañas con laderas más inclinadas, hay sitios planos, hay sitios con laderas intermedias. Todo lo accidentado del paisaje, eso es lo que se llama topografía. Está el clima, como temperatura y precipitación, que son los elementos que definen al clima de cualquier sitio de este planeta. Como otro factor, los organismos, aquí ponen un bichito, pero puede ser desde hongo, bacteria, arquea, líquen, una planta, un mamífero, incluidos nosotros, ¿no? Y el otro factor es el tiempo. Para que todos estos factores, los primeros 4 factores, incidan y tengan una acción fuerte sobre el suelo para formarlo,
sobre el material parental para intemperizarlo, se requiere que pase bastante tiempo. Ajá. La formación del suelo es muy lenta, ¿no? Ustedes ya lo leyeron en el artículo. Ajá. Aquí, en esta gráfica, según la FAO, la formación de 1 centímetro de suelo, véanlo, para que se forme 1 centímetro de suelo, se requieren hasta, según la FAO, 1000 años, que pasen 1000 años. Es decir, el suelo se forma muy lentamente y por lo tanto, aunque se va renovando, para nuestra escala, para la importancia que tiene el suelo para que obtengamos alimento para sobrevivir como especie, a la escala humana, el suelo se considera un recurso no renovable. Es decir, ninguno de nosotros vamos a ver cómo se va a recuperar un suelo, no nos va a alcanzar la vida para ver cómo se va a recuperar un suelo que degrademos. Por lo tanto, es muy importante, pues, conservarlo, y para conservarlo necesitamos entenderlo. ¿Ok? Estos factores, lo que continúa de la acción de estos factores formadores del suelo es una serie de procesos que ocurren al interior del suelo, que esa es la siguiente parte de la gráfica, aquí donde estoy circulando el cursor. ¿Qué es lo que vemos? Primero, observemos los dibujitos. Estas cosas café grandes son fragmentos de roca. Los fragmentos de roca más grandotes están pues al fondo del suelo, al interior. Si cavamos el pozo, recuerden como la clase pasada, la calicata para observar el perfil del suelo. Ajá, vean, es la otra parte de la gráfica, acá. Ajá, la roca madre estaría hasta el fondo, hasta abajo, hasta el fondo del pozo. Pero después seguirían rocas más grandes que se han desprendido de la roca madre, que están acá. Ajá. Después en medio habría roca, pero también material orgánico que se empieza a incorporar a partir de la actividad de los organismos. Ajá. Ese material orgánico en sitios planos, pues como se va a mover menos, va a tener más tiempo para quedarse ahí y empezarse a incorporar y a mezclar con la roca. Pero en sitios accidentados, por ejemplo, en las laderas que son muy inclinadas, como ocurre, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Que tiene un relieve altamente accidentado, casi, a excepción de la península de Yucatán. En todos los demás sitios a donde volteemos, vamos a ver montañas, laderas, valles pequeños, cimas de montañas, etcétera, laderas de distintas inclinaciones, ¿no? Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar en un avión y han observado desde arriba, pueden ver ese accidentado de nuestro país. Ese relieve pues determina qué tan rápido se mueve el material orgánico y la roca. En sitios muy accidentados se mueve rápido y por lo tanto es difícil que se incorpore acá, al interior. Pero en sitios poco accidentados, en los valles, por ejemplo, en los pies de montaña, pues ahí se queda más tiempo y puede incorporarse al perfil del suelo. ¿Cómo se incorpora? Pues el suelo, recuerden que decíamos que es un sistema abierto y que entra material orgánico y entra material inorgánico que viene de la roca. Es decir, el suelo empieza a crecer desde en medio. Ajá. No empieza a crecer de abajo hacia arriba, sino en medio. Es decir, hay roca y con unos pequeños fragmentos de roca que ya se hayan intemperizado, ahí puede establecerse fácilmente un líquido. Algunas bacterias, un hongo o incluso alguna cianobacteria. Ahí puede establecerse incluso alguna planta pionera pequeñita. Seguro lo han visto en el campo. A veces es una roca, aquí no hay nada y hay tantito suelo ahí acumulado y ahí se estableció un organismo. Y si ustedes toman una muestra, quizá haya bacterias, haya microhongos y otras cosas ahí, cuya actividad biológica sigue degradando la roca. Entonces, si se fijan, lo primero que ocurre es, hay roca, hay material parental,
y esta puede generar las primeras condiciones iniciales, aunque sean muy difíciles esas condiciones, las primeras condiciones iniciales para que se establezcan los organismos. Entonces, ya una vez esos primeros organismos empiezan a su actividad biológica, empiezan a incorporar materiales orgánicos, siguen degradando la roca, y entonces el suelo empieza a crecer. Se está así, vean mis manos, si mi mano de abajo es la roca, la mano de arriba es los organismos. Entonces, al empezar a degradarse la roca, empieza a meter partículas más pequeñas, y los organismos empiezan a incorporar materiales orgánicos. El suelo empieza a crecer así, de la panza, ¿no? De en medio, y empieza a formarse diferentes capas. Ajá. ¿Qué ocurre en el interior para que esas capas se formen? Pues una serie de procesos. Esos procesos son procesos físicos, o sea, las raíces, las ricinas de los líquenes están rompiendo la roca físicamente, la están como si se usara un martillo, digamos, pero las ricinas entran en la roca y la rompen. Cambio en la temperatura puede también fracturar la roca. El que esté lloviendo, que haya abrasión de la roca al caer la lluvia, quizá ustedes ya lo vieron en geología, se va rompiendo la roca. Entonces son procesos físicos, pero también hay procesos químicos. Las raíces de las plantas, las ricinas de los líquenes, las hifas de los hongos, las células bacterianas secretan enzimas que son sustancias, ¿no? Secretan ácidos orgánicos, que son sustancias químicas que tienen una acción sobre la roca y la transforman químicamente. Entonces también hay procesos químicos que ocurren. Ajá. Y al mismo tiempo esos procesos químicos son producto de procesos biológicos. Ajá. Entonces, esos procesos se dividen dentro del perfil del suelo en estos 5 grupos. Hay procesos de adición. Los procesos de adición son entradas. Por ejemplo, una plantita que tira sus hojas, que se despide de algunas raíces, que se incorporan y se mezclan con el material inorgánico que proviene de la degradación de la roca. Esa es una adición, la entrada de hojas, de raíces, de un organismo que murió y que se empieza a degradar y que se incorpora. Ajá. Esas son adiciones, es un conjunto de procesos. Un ejemplo de esos procesos es la descomposición de la materia orgánica. Otro conjunto de procesos es que, así como este suelo tiene entradas, pues en su interior esas entradas no permanecen igual, sino que hay procesos químicos y físicos que ocurren. Ajá. Es decir, lo que entra se transforma, no permanece igual. La hojarasca, las hojitas que entraron a ese suelo, se van a descomponer hasta su fase elemental, es decir, hasta que se formen nutrientes inorgánicos. Entonces el otro conjunto de procesos son transformaciones. Esas transformaciones pueden ser procesos de oxidación, de reducción, de la materia orgánica y de la materia inorgánica. Esas transformaciones no es otra cosa más de que procesos químicos que están ocurriendo al material orgánico. Entonces, lo que entra se está transformando. El otro conjunto de procesos es aquellos que provienen de las transformaciones, es decir, lo que se está transformando y lo que entró, además, se está moviendo en el perfil, se está translocando. Translocaciones. Las translocaciones pueden ser horizontales o pueden ser verticales. Ambas ocurren al mismo tiempo. Es decir, tanto la materia orgánica que entró, esa hojarasca, como los elementos químicos que provinieron de ella, la roca y los elementos químicos que también provienen de la roca, se van a mover hacia arriba y hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro, y se van a empezar a mezclar ambos
para que el perfil, bueno, y como producto el perfil va a empezar a formarse, a crecer el suelo. Se va a empezar a desarrollar el suelo. ¿Cómo es que se mueven? Pues se mueven verticalmente, se mueven por densidad. Aquellos residuos orgánicos más pesados, pues van a tender por gravedad a irse hacia el fondo. Aquellos residuos orgánicos más pequeñitos, pues se van a quedar en la superficie. Lo mismo ocurre con la roca. Las rocas más grandes van a estar hacia el fondo, van a ser más pesadas y se van a ir moviendo hacia el fondo, hacia la roca madre. Pero las que se van fragmentando, pues se van a ir moviendo hacia la superficie por ser menos pesadas. Otro factor que influye en el movimiento, en esas translocaciones, es la acción de la fauna del suelo. La fauna del suelo, las lombrices, los nemátodos, los rotíferos, los ácaros, los roedores que viven en el suelo, se encargan también de mezclar esta materia orgánica e inorgánica. E incluso al cavar sus túneles, al desplazarse por el espacio de poros que queda entre la materia orgánica e inorgánica, pues estos organismos también arrastran materiales orgánicos e inorgánicos y contribuyen a estas translocaciones. Un tercer factor que es importante para el movimiento de los materiales orgánicos e inorgánicos es el agua. Es sumamente importante. La entrada de agua al suelo también arrastra materiales orgánicos de la superficie al interior. Si el suelo se empieza a saturar también de agua, es decir, a llenar todo el espacio poroso de agua como si fuera una botella, también puede desplazar materiales inorgánicos que estaban adheridos a la roca y mezclarlos hacia arriba. Entonces, el agua también es un factor importantísimo para que se muevan esos materiales, además de que el agua es esencial para que la fauna del suelo y los microorganismos pues también sean activos. Y el quinto grupo de procesos son los procesos de salida, las pérdidas de componentes del suelo. Decíamos, es un sistema abierto, entonces tiene entradas, lo que entra se transforma como si fuera un estómago, pero además también se trasloca al cuerpo del suelo y hay algunas cosas que se pierden. Entonces, las pérdidas pueden ser porque esos materiales orgánicos son arrastrados por el agua hasta la parte última del suelo, se filtra esos materiales orgánicos microscópicos disueltos en el agua, en la roca, y se van a los mantos freáticos. Esas son salidas. También puede ser algún nutriente, por ejemplo, nitrato, que es una forma inorgánica del nitrógeno, que se disuelve en el agua sigue su curso, puede permear las fisuras de la roca madre y llegar hasta el manto acuífero, los acuíferos, y llevarse ahí al nitrógeno que estaba transformándose en el suelo. Esas son salidas, pérdidas de elementos que estaban en el suelo. Y las otras pérdidas pueden ser hacia la atmósfera. Por ejemplo, el carbono que tiene la materia orgánica, al ser consumido por los microorganismos, a ser metabolizado, los microorganismos al metabolizarlo, lo que hacen es respirarlo, y por lo tanto, como producto de la respiración, lo que hacen es emitir a la atmósfera dióxido de carbono, CO2. Entonces, vean, estos son los diferentes factores. No es que ocurra primero uno o el otro, sino que todos están ocurriendo al mismo tiempo y en conjunto, pues van permitiendo que el suelo se vaya desarrollando, que vaya creciendo, que vaya formándose las diferentes capas de las cuales nosotros hablamos. En el suelo, en un suelo formado de manera ideal, la materia orgánica generalmente está hasta arriba. Después sigue en el suelo un espacio muy importante de aire y de agua. Más o menos la materia orgánica es de un 5%.
El agua y el aire en conjunto abarcan un 50% del volumen del suelo. Y el resto, el 45% restante, es roca, son materiales minerales. Después de la acción de estos procesos, pues la materia orgánica, el aire, el agua, los minerales, pues quedan todos incorporados en el suelo y conforman la composición del suelo. Entonces, las funciones del suelo en el paisaje, esas funciones pues van a estar determinadas por la cantidad de nutrimentos que pueden ocurrir en el suelo. Suelos más profundos, más desarrollados, con más transformaciones, con menos pérdidas, pues generalmente son más fértiles y aptos para la agricultura, ¿no? Aquellos suelos poco desarrollados, con muchas pérdidas hacia la atmósfera, de lixiviación, de lavados hacia los acuíferos, etcétera. Esos suelos pues son generalmente menos fértiles y por lo tanto la fertilidad pues está relacionada con su vocación. La forma de clasificar a los suelos está también en función del desarrollo. ¿Qué tan desarrollados son? ¿Cuántas capas tienen? ¿Qué características y qué procesos dominan? Y clasificar al suelo pues nos lleva a poder colocarlo en el espacio geográfico y empezar a destinar áreas aptas para alguna labor del suelo. Puede ser agricultura, puede ser conservación, puede ser algún otro aspecto que nos interesara para manejar el suelo. Por ejemplo, construcción. ¿Cuáles son más aptos para mejores construcciones? ¿Sale? Déjenme ver el chat porque creo que hay... No, todo bien. Las etapas de formación del suelo. Ya un poco se las expliqué, está resumido con este esquema. Ustedes también vieron este esquema modificado en el artículo 1 que leyeron. El suelo se forma a partir de la roca madre. Tiene que transcurrir un tiempo bastante largo, ya lo dijimos. Lo primero que ocurre es que la roca se empieza a intemperizar físicamente, a desintegrar por acción del clima, de la precipitación, de la temperatura, que son agentes detonadores de la formación del suelo. Y entonces la roca empieza a fragmentarse y fragmentos más pequeños, pues por gravedad se mueven hacia arriba, ¿no? Los más grandes, pues por gravedad se van hacia abajo. Lo que sigue es que estos fragmentos ya generan condiciones, ¿no? Condiciones para que los organismos empiecen a establecer. Pioneros, plantas pioneras, líquenes, cianobacterias, briófitas, como los musgos, por ejemplo, se empiezan a establecer. Y entonces se empiezan a incorporar también residuos producto de su actividad. Y también a secretar sustancias químicas como ácidos orgánicos que provocan un intemperismo químico y que en conjunto con el agua, por ejemplo, empiezan a promover reacciones químicas como por ejemplo la hidrólisis, la hidratación, procesos de oxidación, procesos de reducción, procesos de carbonatación. Es decir, empiezan a ocurrir una serie de transformaciones físicas y químicas que van fragmentando por un lado la roca y por otro lado la materia orgánica, y estos materiales pues empiezan a desplazar, a translocar en el perfil. Esa secreción de materiales, entre ellos las enzimas, pues también provocan un intemperismo bioquímico asociado a la descomposición de materiales orgánicos e inorgánicos. Ese intemperismo bioquímico cada vez es más intenso, ese intemperismo químico cada vez es más intenso cuando los organismos empiezan a incorporar más materia orgánica o a secretar más ácidos orgánicos o enzimas, y por lo tanto esos ácidos orgánicos y enzimas actúan sobre la materia orgánica y también sobre la roca, empiezan a desintegrarla más, se empiezan a hacer cada vez más pequeñitos. La fauna empieza a pues ser muy feliz porque hay mucha materia orgánica, las bacterias y los hongos igual, y por lo tanto empiezan a degradar, empiezan a moverse, son muy activos, empiezan a traslocar esos materiales orgánicos y se empiezan a formar estas capas
que en la clase pasada decíamos se llaman horizontes del suelo. Los que tienen más materia orgánica, la materia orgánica ligera, que es más ligera que la roca, pues están en la parte de arriba. Ajá, la materia orgánica menos degradada está sobre el suelo, formando el horizonte o mantillo, y la materia orgánica más degradada pues se va moviendo y revolviendo, mezclando con los minerales. Los agentes pues son justo los factores formadores del suelo, y hay estos modificadores. Uno que es el relieve. El relieve puede modificar la intensidad con la que están ocurriendo esos factores, ¿no? Porque los materiales se pueden estar moviendo en las laderas, acumulando en algunos sitios. Pero hay otro factor que también debemos considerar, que es la actividad humana. Los humanos hemos impactado prácticamente todos los suelos del planeta y hemos modificado incluso la formación de los suelos, a tal grado que la FAO en la última propuesta de clasificación de suelos propuso un par de tipos de suelo que son derivados exclusivamente de la actividad humana. Lo vamos a ver más adelante. Este esquema también resume esas fases de formación del suelo, vean, con algunos detalles. Aquí está la roca desintegrándose, aquí está la cama, la roca madre, la roca principal. Se empieza a fragmentar esa roca por la acción del clima, la precipitación, los cambios en la temperatura. Entonces se empieza a formar aquí fragmentitos de roca, empezarse a formar el suelo. Llegan algunos organismos pequeñitos que empiezan a establecerse sobre esos fragmentos. El material se empieza a formar. Vean, aquí está la roca, aquí está el primer horizonte, el horizonte C. Y empieza a acumular materia orgánica acá, de los primeros organismos, muchos de ellos pioneros, tanto animales como hongos, como bacterias, cianobacterias, como plantas. Estos empiezan a incorporar cada vez más materia orgánica, la roca se empieza a fragmentar cada vez más, esa materia orgánica se empieza a mover, y vean lo que se forma después del horizonte C. Se forma el horizonte A. Entonces les decía, empieza a crecer de en medio. Entonces, curiosamente, no se forma el horizonte B, se forma el horizonte A. Hasta el final, cuando el suelo ya está bien desarrollado, cuando ya hay bastante materia orgánica, las plantas son más grandes, más activas, los organismos también, se incorpora más, se empieza a degradar más la roca, se incorpora más materia orgánica, se empieza a formar el horizonte B, el de en medio. Entonces, cuando hay un horizonte B formado, se dice que el suelo está completamente desarrollado. Es un suelo maduro. Cuando solamente tenemos el horizonte C y el horizonte A, estamos hablando de un suelo joven. Y cuando solo tenemos el horizonte C, estamos hablando de un protosuelo que se está apenas iniciando a formar el suelo. Aquí hay un perfil, una foto de un perfil de suelo a manera de esquema, donde se ilustran algunos procesos del movimiento para la formación del suelo. Vean, en la parte de abajo, aquí está el material parental. Generalmente, cuando nosotros describimos un perfil, recuerdan que decíamos en la clase pasada, tenemos que ver la profundidad y para eso usamos una cinta graduada. Este suelo mide prácticamente 1 metro de profundidad. En la parte de abajo tenemos la roca madre, el material que se está fragmentando. Este es el frente de intemperización. Se llama así, frente de intemperización. Aquí dominan fragmentitos de roca. Y vean, en la parte de arriba tenemos las plantas, que son la fuente de materia orgánica, y en el primer horizonte, que sería el horizonte A, en esta parte, sí lo podemos ver con color, espero que ustedes lo observen aquí más o menos a los 20 centímetros, 22, 23, no, como 25 centímetros, ¿no? Está todo el horizonte A. Si se fijan, es más oscuro,
Se observan algunas raíces, es más poroso y aquí se está incorporando, se está acumulando materia orgánica que proviene de acá, de estos pastos que se alcanzan a ver ahí arriba. Ajá. Y en medio, en un color más como amarillento, ¿no? Aquí tenemos a un horizonte que sería el horizonte C. Aquí, si se fijan, hay materia inorgánica, rocas, y también materia orgánica que se está mezclando. Hay actividad biológica, organismos que están traslocando esa materia orgánica. Este leaching es lixiviación, que es el lavado, la entrada de agua, lava la materia orgánica y la va traslocando hacia el interior del perfil. Ajá. Y como producto final del intemperismo de la roca, lo que se están formando son clay, arcillas. Las arcillas, y esas arcillas también se empiezan a mover y empieza a engrosar este horizonte. Lo que seguiría, digamos, si este suelo continúa desarrollándose, es que entre el horizonte A y el horizonte C se va a empezar a formar un horizonte B, donde las arcillas se van a empezar a acumular. Ajá. Entonces espero que esta fotografía ilustre un poquito esos procesos de formación del suelo y que los haya hecho entendibles para ustedes. Aquí hay otros perfiles de suelo que les quiero presentar, ¿no? Son 3 perfiles. Ajá. En el tercero, el de acá abajo, donde está esta persona dentro del pozo, pues está ilustrando cómo se hace la calicata o pozo para visualizar el perfil. Vean, excavaron, más o menos, hay que hacerlos bastante amplios para que uno pueda meterse. A veces se deben de meter 2 personas para hacer la caracterización. A veces es muy, muy, muy compacto el material y pues es complicado hacer este tipo de amplitud. Ajá. Al menos que usen un equipo, un tractor o algo que les permita llegar a esto. Hay que cavar hasta la roca. Hay que descubrir todas las cajas, los horizontes, todo el perfil. Hay que limpiar el perfil con una escoba, con una brocha, con una escoba de cedras finas o con una brochita. Y lijarlo con una pala o con un machete o con un cuchillo para que podamos observar todas las características. Hay que poner la cinta métrica, observenla aquí, hasta el fondo. Ajá. Y pues empezar la descripción de acuerdo a los manuales que ustedes van a revisar. Ajá. Ojo, este de acá abajo, la calicata, es un perfil ideal, o sea, está diseñado para una explicación, probablemente dentro de un curso formal o dentro de un proyecto con mucho financiamiento. A veces no es posible llegar a este tipo de perfiles y hay que aprovechar algunos cortes que hay en el mismo relieve, naturales, como en la parte de arriba, para poder visualizar ese perfil. También nos podemos enfrentar a que cuando hagamos el perfil, aun cuando lo queramos hacer lo mejor posible, la estructura del suelo no sea tan buena, entonces el suelo parezca un polvorón. Y entonces, por más que queramos dejarlo parejito y visualizar las características, pues nos queda un perfil como el de arriba, ¿no? Otra cosa a la que nos podemos enfrentar es que a veces podemos observar las capas muy bien por cambios en el color, ¿no? Como por ejemplo en el primer perfil, acá en el anterior que les pasé la diapositiva, o en este primer perfil. Vean, hay una capa orgánica y probablemente este sea un horizonte C. Ajá. No está toda la foto completa, pero este es un horizonte C. Ahora bien, observen el otro perfil de color oscuro. Aquí es imposible saber hasta dónde llega la capa orgánica. Esto ya es roca, ¿no? Entonces, después vamos a platicar algunas estrategias para poder delimitar los horizontes cuando estos no los podemos visualizar tan fácilmente. Este es un perfil, perdón, ¿tienen dudas? No, ninguna. Pero yo quería hacer una pregunta. Adelante. Entonces, el horizonte A es cuando el suelo está maduro y el
horizonte C y el A cuando el suelo es joven y el C cuando es un protosuelo? Sí. Ah, ok. El C es la roca apenas fragmentándose, es un protosuelo. Si ustedes ven horizonte A y C, es un suelo joven. Si ustedes ya ven un A, B y C, si ya está presente el B, es un suelo ya bien desarrollado, un suelo maduro. Ah, ok. Sí, gracias. Y aquí está un poco en el modelo ideal. Este es un suelo ideal. Vean, es el perfil. A esto, vean que es es un corte como cúbico aquí, ¿no? Es como si sacaran esta rebanada del suelo. A esto se le llama el pedón. Ajá. Que es lo que se forma del suelo. Ajá. Nosotros cuando vemos el perfil, en realidad no vemos esto, vemos algo como acá. Nada más vemos pues un perfil, o sea, un fragmento, ¿no? Pero podríamos sacar el pedón, es decir, cortarlo y sacar todo este fragmento como en el modelo. Vean los horizontes. Aquí ya es un suelo desarrollado. Ajá. La roca madre estaría acá. De hecho, no está ilustrada. No es parte del suelo. Ajá. Vean, está el horizonte C, que es el que le sigue a la roca. Aquí domina la roca, pero ya meteorizada, los minerales. Ajá. Después sigue el horizonte B, con bastante grosor. Por eso les decía, es un suelo desarrollado. Después sigue el horizonte A. Vean, materia orgánica. Ajá. Ya de descomposición, aquí ustedes ya no la pueden reconocer físicamente. Ya no pueden saber si era hoja, raíz, fruto, un fragmento de un animal. Está descompuesta. La pueden caracterizar químicamente, sí, pero no visualizar, no separar. Y después, arriba del horizonte A, estaría el horizonte O. Los edafólogos decíamos que le llaman horizonte O, de orgánico, puro orgánico. Y los forestales y los ecólogos le llaman mantillo, el manto del suelo. ¿Qué hay aquí? Hojarasca, fragmentos de roca, algunos frutos que acaban de caer, algunos frutos en descomposición, algunos restos de animales que todavía podemos diferenciar, excretas de animales. Si ustedes colectaran el mantillo o el horizonte O y lo pusieran en una charola, lo podrían separar, es decir, esta es una acícula, esta es una hoja, es compuesta, este es un pedazo de fruto, este es un fragmento de animal, estas son algunas raíces, estas son ramas de tal grosor, estas son X, ¿no? Separar el material. De hecho, se hace para caracterizarlo. Este perfil, pues, va a cambiar en función de en dónde está ubicado en el paisaje, ¿no? Que es lo que les quiero ilustrar en la otra figura. Si está en un valle, si está en la parte de una cima, si está en una ladera, pues va a cambiar el cuerpo del suelo. Ajá. Aquí está nuevamente. Vean, el perfil es esta parte de aquí. Lo que vemos nosotros cuando hacemos el corte. El pedón, vean, es todo. Ajá. Todo el corte, como si sacáramos un gajo del suelo. Ajá. Lo podemos hacer sacando una barrena, usando una barrena, por ejemplo, como un tubo que perfora el suelo y se saca. Hay tubos grandes que usan los contractores y se pueden sacar. O podemos usar un tubito delgadito con una manivela que le van dando vueltas, hundiendo, ¿no? O un tubo con un martillo de goma, pegarle y sacan todo lo que queda dentro del tubo, es el pedón. Ajá. O podemos usar también, o podemos recortar, es decir, hacer el perfil y después quitarle la otra parte, quitarle la otra parte, quitarle la parte de atrás y sacar el pedón. Ajá. Vean, aquí están los horizontes, pero observen aquí el perfil. Observen que este suelo también está desarrollado. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que es un suelo maduro? Porque está el horizonte B. Aquí está la B, observen.
pero sí hay diferencias con respecto a este modelo ideal, ¿no? Vamos a identificar primero los principales. Está la roca acá abajo, R, roca madre. Está el horizonte C. Está el horizonte B. Está el horizonte A y el horizonte O. Pero observen que hay otro horizonte que se llama E, BE y acá abajo un BC. Entonces, aquí es donde les decía que a veces no es tan fácil identificar los horizontes porque puede haber horizontes de transición. Por ejemplo, el BC quiere decir que es una capa, un horizonte, que tiene características del C, pero también del B. O sea, es indefinido. A eso se les llaman horizontes de transición. No es fácil visualmente identificarlos. Tenemos que hacerlo mediante una caracterización química. Lo mismo, vean, el B está en medio, ese sí ya tiene características solo del B. Podemos decir, este es el B. Pero acá arriba hay un BE y un E. Esta letra E se le da a un horizonte cuya formación no es producto de la translocación de movimientos, sino de un movimiento brusco del suelo. Imagínense, ¿no?, que este horizonte E en realidad era un horizonte A en un tiempo. Y hubo un movimiento de suelo porque hubo una inundación y se movió en masa mucho suelo y sepultó a ese horizonte E. Y entonces pasó mucho tiempo y ahora lo que cayó encima ahora conformó el horizonte A. Y el de abajo, el que quedó ahí sepultado, que antes era el A, ahora tiene características de A, pero también de B, y entonces ese es se le llama un horizonte E. Y abajo del E, digamos, hay un horizonte de transición que es el B, que se parece al B, pero también se parece a un horizonte E que estaba antes de que se formara el horizonte A. ¿Vean? Entonces se puede complicar la taxonomía del suelo y tendríamos que hacer otro tipo de análisis más allá de lo visual. ¿Qué hacemos? Decíamos la clase pasada. Además de describir lo que observamos en campo por cambios de color, por grosor de los horizontes, por abundancia de materia orgánica, de raíces, etcétera, todo lo que platicamos, debemos colectar muestras de cada capa que observamos o que sospechamos que existe. Entonces, ¿cómo hacemos esa colecta? Recuerden, de abajo hacia arriba, en la parte media, de preferencia, pero si el horizonte es irregular, como se ve aquí, o sea, no es un cuadrito como acá, como en el modelo ideal, entonces a veces hay que tomar varias muestras en medio del horizonte, en la orilla, en medio, y luego en la otra orilla, y después mezclar esa muestra. Tomamos de abajo hacia arriba cada capa, la colocamos en una bolsa o en un recipiente y la llevamos al laboratorio para analizarla químicamente. Si no podemos observar, porque se puede dar el caso, si no logramos observar ninguna capa, decimos, ay, creo que todo es un horizonte, o sea, no se ve cambios en el color, está difícil. Entonces, lo que hacemos es muestrear cada 10 centímetros, tomar una muestra de abajo hacia arriba. Cada 10 centímetros una muestra, cada 10 centímetros una muestra, cada 10 centímetros una muestra. Llevarla al laboratorio, analizarla químicamente, físicamente, biológicamente y hacer algún análisis estadístico que nos permita agrupar y diferenciar cuál muestra corresponde a qué horizonte y cuántos horizontes hay en ese suelo. Eso es más complicado y, por supuesto, más costoso porque implica más muestras y mayor gasto en el análisis químico de estas. ¿Alguna duda al respecto? No, gracias, doctor. No, ninguna. ¿Sí se entiende?
Sí. Bueno, solo un poquito sobre el perfil, el horizonte E. ¿Qué es lo que, bueno, qué es en sí el horizonte E? Va de nuez. Bien, hagan de cuenta, a ver, vamos a tratar de ilustrar así, como le hago. Hagan de cuenta que, a ver, permítanme. Hagan de cuenta, este es el perfil, mi cajita esta. Cada una de las líneas, pues es un horizonte, ¿no? Este de arriba es el horizonte A. Está ahí, en el pie de una montaña. En algún momento del tiempo, llovió muy fuerte en esa montaña y el agua arrastró una avalancha de suelo desde arriba y cayó ese suelo ahí, acá encima, que es el marcador. Ajá. Después pasa un tiempo, o sea, pasa un buen de tiempo y resulta, que lo que era horizonte A ya cambió física y químicamente. Y el nuevo horizonte A es lo que cayó encima con todo y la materia orgánica. Entonces, ese que cambió no se volvió un horizonte B, sino se modificó por una acción de un horizonte que llegó de otro lado. Ajá. Y a eso es a lo que se llama horizonte E. No sé si se entendió. Esos procesos de movimiento de suelo en masa ocurren seguido en el paisaje. Bloques grandes de suelo que se desprenden y caen ahí. Se les llaman suelos iluviales. O sea que el horizonte que era A se convirtió en E cuando cae ese desprendimiento. Así es. Ok. Así es. Así es. No siempre ocurre, pero puede ocurrir. Más en relieves que son altamente accidentados. También podría ser un terremoto por el choque de placas. Sí, podría provocar eso. Pero, ojo, necesita pasar mucho tiempo. O sea, esos movimientos en masa no es que, por ejemplo, no es que alguien vaya, por ejemplo, que esté un suelo y que alguien, por ejemplo, vaya y con un volteo y vierta un viaje de tierra, de tierra, ¿no? Suelo suelto encima. Y entonces ustedes llegan a la semana y dicen, pues este es un horizonte. No. ¿Cuánto tiene que pasar? Estamos hablando de esos movimientos en masa de por lo menos 100 años para que se pueda diferenciar nuevamente ese horizonte A y cambie el horizonte E. No ocurren esos cambios así como que rapidísimo, ¿no? O que alguien llegue y diga, pues yo preparé 100 kilos de composta, se lo coloco encima y ese es mi horizonte A. No, porque recuerden que se tiene que haber estructura y la estructura implica formación del suelo y requiere mucho tiempo. Recuerden que el tiempo es un factor importantísimo en la formación del suelo. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, por ejemplo, conforme a lo que usted está diciendo, si yo me llevo esa tierra que excavaron, o tierra de monte aquí a mi casa y la echo en una maceta, debería dejar pasar miles de años para volver a ver esos estilos. Así es. Tú rompes la estructura del suelo cuando te lo llevas. Te puedes llevar la muestra para estudiarla. Por supuesto, o sea, aprovechas las propiedades, ¿no? El nutrimento y todo. Pero es difícil. Por eso ahí sí sería tierra, ¿no? Es un pedacito de suelo lo que te llevas. Pero no es un sistema, ¿no? Cuando hablamos de suelo es el sistema. De hecho, si ustedes revisan en inglés, en inglés existen esas diferencias. En inglés se usa soil cuando se refiere al suelo como un sistema, como un pedón, como lo están viendo aquí en la diapositiva. Algo organizado, un cuerpo natural organizado. Y se utiliza la palabra land para tierra. Pero el cambio de uso, nosotros usamos en español, curiosamente, cambio de uso de suelo. No, es cambio de uso de la tierra. Entonces, en este idioma sí los diferencian bien cuando es uno y cuando es otro.
¿Sí? Ajá, que recuerden, el suelo es un cuerpo natural, organizado, con dinámica. Ajá. Nosotros podemos aprovechar parte de eso. No es lo mismo que lo aprovechamos en una parcela agrícola, donde modificamos una parte, pero no todo el suelo, ¿no? Nunca llegamos hasta la roca. El arado nunca penetra hasta la roca. A que si nos llevemos un pedacitito y lo ponemos en una maceta. Ajá. Podemos decir, esta tierra la tomé de un suelo donde cultivaban fresa, eso sí es correcto. Ajá. Ajá. Esta tierra de monte la tomé de un suelo andosol del Nevado de Toluca. ¿No? Entonces, ahí el concepto, tierra y suelo. Por eso les decía ese chiste que decían mis profesores de ojo, tierra es la que traes en los zapatos, el suelo es otra cosa. ¿Sí? Entonces, para que cambien un poquito ya, no un poquito, sino que vayan cambiando ustedes también su lenguaje. Suelo es un concepto formal. ¿Sale? Para que vean ustedes estos horizontes, o sea, no ocurren de la noche a la mañana. Bueno, como ejemplo, ustedes lo leyeron en el artículo, ¿cuál es el suelo dominante en México? El leptosol. El leptosol. ¿Qué horizontes tiene el leptosol? No lo van a saber, a lo mejor sí. Es el C y el A. ¿Cuánto tiempo lleva que se formó nuestro país? Es un relieve accidentado, ¿no? El suelo siempre y los materiales orgánicos se están moviendo por las laderas, etc. Por eso los leptosoles son suelos jóvenes. En nuestro país dominan los suelos jóvenes, los suelos someros, poco profundos, donde hay horizonte C y horizonte A. ¿Cómo la ven? Entonces, nomás para que se den una idea, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que se formara un horizonte B? Por eso, muchos de los suelos en México no tienen vocación agrícola. Que los forcemos a que produzcan es diferente. Aquí hay algunos... Sí, adelante. Una duda, por ejemplo, y si nosotros alteramos los factores formadores de manera, no lo sé, si en laboratorio, ¿puede ser de que cambien los tiempos de formación? O sea, si nosotros aumentamos la producción de organismos y temperatura, intemperismo y todo eso, ¿sí cambiamos eso? Pues mira, sí, si modificas algunos factores, por supuesto. Pero serían... el principal factor para que lo cambie es, pues, obviamente, la acción humana. Por ejemplo, suelos que han sido cultivados intensamente con agricultura intensiva, se consideran como suelos que eran una cosa al principio, pero que han sido cultivados durante 100 años intensamente, que actualmente ya ese suelo actual ya no tiene nada que ver con el suelo de hace 100 años. Y eso es porque se ha roto la estructura, se meten fertilizantes, se mezclan los suelos, se mete ganado, se meten supertractores durante mucho tiempo, cada año, ¿no? En ese sentido ha llegado la FAO a clasificar a esos suelos nuevos como antrozoles, producto de la actividad antrópica. Sí ocurre. Pero, bueno, y hay otros tipos de suelos donde, por ejemplo, dicen, en el paisaje se han usado algunos sitios para desechar ahí fragmentos de rocas y cosas ¿cómo se llama? Desechos de construcción, basura, y se ha ido acumulando ahí, y ha pasado esa acumulación más de 100 años. Y se han formado capas, pero ya capas
pues que no tiene nada que ver con los horizontes como los conocíamos, ¿no? Como el modelo ideal. A ese suelo le he llamado la FAO tecnosoles, productos de desechos tecnológicos. Sí ocurre. Ahora, en el laboratorio, pensar así como me lo preguntas en el laboratorio, es muy complicado porque ¿cómo tú modificarías el clima? El clima, para que tú consideres que el clima se modifica, tienen que pasar por lo menos 30 años. Ajá. 30 años en donde tú cambiaste la temperatura y la precipitación, por ejemplo. O, pues la acción de los organismos. Tienes que, o sea, quizás se podría, pero no sería tan fácil en una escala medible, ¿no? No lo podrías medir tan fácil a una escala. Digo que por lo menos tendrían que pasar unos 100 años. No alcanzaríamos, necesitaríamos a lo mejor 3 generaciones para medirlo. Espero haber respondido. Lo que les estoy proyectando son perfiles, diferentes perfiles de suelo. Pero si se dan cuenta, esos perfiles son dibujitos, son pinturas. Ajá. Se los estoy proyectando porque, primero, porque van a ver diferentes horizontes en el perfil. Ajá. Y segundo, porque cuando uno va a describir un perfil, hay que tomar una fotografía o hacer un esquema, un dibujo del perfil. ¿Ya llevaron ustedes tipos de vegetación? Lo estamos llevando. Ok, ahí les van a hablar del perfil de la vegetación. Y si los que ya lo llevaron, ya se dieron cuenta que hay perfil de la vegetación. Y desafortunadamente ahora no van a salir al campo, pero cuando salen al campo, en tipos de vegetación, les piden las maestras, ¿no? A mí me consta porque alguna vez los acompañé, que vayan durante todo el recorrido, cada cierto tiempo, dibujando el cambio en la vegetación. Y hacen un perfil de vegetación, y hacen un esquema, un dibujo. Lo primero que vi fue pastizal, luego bosque de pino, luego bosque de pino encino, luego encino, luego cambió a encinos, pero en matorrales, después fue matorrales, después otra vez pastizales, después bosques de cactus, los van haciendo el dibujo. Lo mismo se hace en el suelo. Un perfil y hay que dibujarlo. Ahora ya se fotografía con mucho más precisión, ¿no? Pero antes se hacía el dibujito y cuando se publicaba la descripción del suelo, tendrían que poner ahí su dibujo, ahora su fotografía. Ajá. Y vean los diferentes perfiles. A ver, voy a poner el cursor en cada uno de ellos y alguien de ustedes, quien quiera participar, me dice si se trata de un perfil de un suelo joven o de un suelo maduro. Va el primero. Ese es un suelo joven. Sí, ¿Qué horizontes ven? No hay un horizonte B. No hay un horizonte B, pero ¿cuáles sí ven? Hay un horizonte R. R. El R, el C y el A. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, en este. R. No, en ese no se observa el R, pero se ve el C, el B y el A. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? El A. A. ¿Este? B. Ajá. C. ¿Este? BC. Podría ser un BC. Alguien por ahí lo mencionó. ¿No? Y este. Sí. El C. Ok. A ver, este de acá. No, pues ese tiene varios. A ver, el de abajo. R. Ese sería. Un B. Este. C. BC. Parece un C, ¿no? No, es un C y Es el un de C. atrás es un B. Un C. Este. BC. BC podría ser. Podría ser un BC. Este.
El B. 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 Un B, ok. B. B. Podría ser B. B. Un E. B. E. Un E. Un E. Ajá. Si se fijan, este es más orgánico, este es el A. Entonces quiere decir que en algún momento tuvo acumulación de materia orgánica, ¿no? Se movió, o sea, llegó ahí por movimiento en masa. Lo mismo ocurre acá, por movimiento en masa. O sea, si no, ¿cómo se explican que por ejemplo, de aquí, sea más orgánico, que este sea orgánico, este sea menos orgánico? O sea, se movió de algún lado y sepultó al otro, ¿no? Sí. Sí. Ok. ¿En cuál me falta? Este de acá. A ver. ¿No se distingue? No se distingue. ¿Qué haríamos? ¿Un muestreo? Un muestreo. O sea, que había que llegar a la roca y empezar a mostrar de dónde a dónde. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Ok. ¿En dónde pongo mi punto de muestreo? ¿En qué extremo? R. Sí, pero hacia aquí. ¿En medio? En medio. Podría ser en medio, ajá, porque está más o menos parejito, ¿no? Entonces, podríamos tomar cada cuánto. Cada 10 centímetros. Cada 10 centímetros. Es lo que recomiendan, ¿eh? Pero a veces, si uno tiene más dudas de un posible cambio ahí visual, puede ser hasta 5. O si es muy parejo, podría ser hasta cada 20 centímetros. Lo importante es decir a qué distancia tomaron las muestras, ¿eh? ¿Sí? Ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Vean ¿Qué podrían decir de ese perfil? Está en desarrollo. Está en desarrollo. O sea, no es madura. No Ahí se encuentran varios horizontes ya, ¿no? Ok, eso sí es claro. Lo de desarrollo, yo les preguntaría con base en qué, ¿no? Pero, ok, hay varios horizontes. ¿Qué más pueden decir? Los horizontes están muy definidos. Están bien definidos, ok. ¿Qué más? Se ve que es muy fértil. Eso no lo puedes decir porque tendrías que demostrarlo. ¿Con muestreo? Sí, tendrías que decirme qué nivel hay de nitrógeno, de fósforo, y eso es química. Ok. Hijo, ¿no? Y cuando dices muy fértil es con respecto a qué. ¿Qué más? Se ve ¿Es un suelo, ¿Es un suelo somero o profundo? Someros son 25 centímetros. Es un suelo profundo, ¿no? Profundo. Ok. ¿Qué más pueden medirle? ¿Podríamos medir el grosor de los horizontes? Sí. Ok. ¿Cómo lo medirían y en dónde? Porque están irregulares, ¿eh? Vean acá está más grueso y luego aquí ya está más delgado, ¿no? ¿Se podrían tomar diferentes muestreos y promediar? Exacto, muy bien, diferentes medidas, ¿no? Y ya hacen un promedio, ok, muy bien. Ajá, ¿qué más observan? ¿Los colores no tendrían algo que ver? Sí, es muy importante el color, anotar de qué color son esos horizontes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál sería el horizonte? ¿Qué tan húmedo estaría el suelo o qué tan seco? Sí, también es una propiedad que se debe hacer. Ajá. Puedes hacerlo in situ si llevas algún aparato o tomar una muestra y meterla en una hielera
y llegar al laboratorio y secarla y por diferencia saber si qué tanta agua tenía cada horizonte. Pero algo más práctico, o sea, ¿cuántos horizontes hay con materia orgánica? De entrada el de arriba, ¿no? El primerito de la... El primero. Ajá. Después, por ejemplo, ¿no? Indudablemente. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué aquí hay una cosa? ¿Fue un desprendimiento de suelo? Exactamente, ¿no? O sea, ocurrió algo, ¿no? Es como si tuvieran un perfil sobre el otro perfil, ¿no? Esto quedó sepultado en algún momento. Y esto vean que es blanco, o sea, es más parecido a la roca, al mineral. Ajá. Y está sobre una capa orgánica. Entonces podremos saber que aquí hubo un movimiento de suelo. Y si además, ya un poquito con más experiencia, se dan cuenta, ¿cómo qué color tiene este? ¿Es completamente oscuro? No. ¿Cómo qué colores serían? Yo lo veo como un oscuro que se degrada. ¿Como grisáceos? Sí. Ah, grisáceo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué material tiene ese color gris? ¿Los inorgánicos? Es algo inorgánico, ahí mezclado con orgánico, pero ¿qué otro material? ¿Qué se les ocurre? ¿La ceniza? La ceniza, exactamente. Seguramente este movimiento ocurre después de movimientos de origen volcánico, ¿no? Ocurren los andosoles en nuestro país. Los andosoles están en el eje volcánico transversal y domina la acumulación de ceniza con materiales orgánicos. Ajá. Entonces vean, así con lo poco que hemos visto, ya, y me gusta que participen, que ya empiezan a tratar de describirlo. Eso es lo que tendríamos que hacer. En la parte de abajo, vean que está un color rojizo. ¿Cómo a qué les parece ese color como más rojo? ¿A qué material han visto así? Que cuando... puede ser la arcilla, exactamente. Eso es material temperizado. Y es una arcilla que se está oxidando cuando entra agua. ¿Qué mineral creen que tenga ahí para que se oxide? ¿El hierro? Hierro, exactamente. Entonces vean, ¿no? Está padre, o sea, ya podemos empezar a describir y a sacar hipótesis. Claro, eso es en campo, visualmente, ¿no? Ahora, si llevamos un poquito de algún ácido o alguna sal, podemos tomar una muestra pequeña y ver, por ejemplo, saber si realmente es materia orgánica. Entonces tomas una muestrita y le agregas peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, unas gotitas, y si hay efervescencia así como que se empieza a oxidar la materia orgánica, seguro, ¿no? Hay una acumulación de materia orgánica importante. Ajá. Y esto blanquecino, a lo mejor son carbonatos allí acumulados. Entonces, si le agregas una gotita de ácido sulfúrico, va a ser efervescencia. Y ya sacas que, bueno, puedes poner en tu descripción posibles carbonatos. Recuerden que la conclusión la hacemos hasta que nos llevamos las muestras, nos vamos al laboratorio y le complementamos. ¿Sí? ¿Quién iba a participar? Yo, entonces podemos decir que es como el lugar como una ladera o que presenta posibles deslaves o... Si se fijan acá, ¿qué hay aquí abajo tirado? Unos pastos. Las plantas, ¿no? Pasto. Sí, unos pastos, pero aquí hay una ramita de unas acículas, ¿no? Es bosque de pino encino. Es en el eje volcánico transversal y está accidentado el paisaje, el relieve, y han ocurrido intensos procesos de actividad volcánica. ¿Sí? Bueno, vamos a continuarle porque ya casi nos acaba el tiempo. Vean, esto de aquí, cuando nosotros hacemos la descripción del perfil, además después de que hacemos la descripción perfil y de tomar las muestras para el análisis, podemos sacar un monolito de suelo en una caja como esta, que se llama cajas de Cuviena. Ajá. Y
lo que hacemos es el perfil, recortar a un lado, recortar a otro lado, meter la caja y sacar, recortar la parte de atrás, irlo recortando poco a poco e ir sacando todo el perfil, una rebanada del perfil, como aquí lo está haciendo la doctora Carmen en campo. Ajá. Vean, aquí está la calicata, vean que está muy angosta, son suelos bastante compactos. Aquí está la caja de cubiena y aquí están sacando ya el monolito de suelo. Se llevan esta muestra al laboratorio y es la evidencia, así como cuando vamos al campo y colectamos, encontramos una especie, ¿no? Y cortamos una rama del árbol o la plantita y la prensamos. No sé si ya hayan hecho esa práctica, pero si no lo van a hacer en sistemática. O cuando vamos al campo y, no sé, quieren observar murciélagos, entonces en algunos casos ponen sus redes, ven al murciélago, lo describen y a veces se llevan un ejemplar y lo disecan, ¿no? Aquí también en el suelo tenemos que llevarnos un ejemplar que va a ser la evidencia de la descripción que estamos haciendo, ¿no? Vean este perfil donde está la doctora Carmen Castorena. Vean, aquí no se observa una capa, si lo alcanzan a ver, parecería una sola capa, ¿no? Ajá. Y además es completamente blanco. Ahí es yeso, el perfil lo está haciendo en Cuatro Ciénegas, en los suelos yesosos de Cuatro Ciénegas, en Coahuila. Ajá. Hacer esas calicatas, ya se imaginarán, y sacar eso les puede llevar un día cada perfil. Y vean esto. Estos son los monolitos. Esos monolitos están depositados, así como hay depósitos en los herbarios de los ejemplares de plantas o en los herbarios de los ejemplares de hongos, o en los museos de zoología de ejemplares de aves, murciélagos y demás que colectan. También hay ejemplares de suelo. Vean, aquí están los códigos y están depositados. Y en algunos casos los exhiben, una especie de museo de suelos, como acá abajo, en el caso del Museo de Historia Natural de Nueva York, que están exhibidos los suelos, suelos representativos del mundo. Ajá. Acá está el material parental. Vean que aquí hay hay algunos materiales parentales de donde se origina ese suelo. Ajá. Y uno puede ir y visitarlos. En México hay una colección muy importante en el Colegio de Postgraduados. Este Colegio de Postgraduados está como en el pueblo que se llama Montecillos, la carretera a Texcoco, unos 10 minutos antes de llegar a Texcoco. Ahí está el Colegio de Postgraduados. Si no lo ubican, pueden visitar su página. Y si a lo mejor algunos viven cerca de Texcoco y lo ubican perfectamente, es un centro de investigación. En el Instituto de Edafología, en el tercer piso, el doctor Carlos Ortiz Olorio, que es esposo de la doctora Carmen Castorena, tienen una colección. Afuera, en el pasillo del edificio, están ahí exhibidos los monolitos. En otras condiciones de no pandemia, les pido a los alumnos que visiten la colección y que tomen fotos, todo. Una vez me acuerdo que incluso el doctor Ortiz Olorio le regaló un monolito a un equipo que fue a visitar y se lo trajeron, Se trajeron el monolito y se lo llevaron a su casa. ¿Cuánto pesa eso? Pues bastante, No sé cómo le hicieron. Yo creo que llevaban auto. Ajá. El relieve, les decía, es muy importante en la formación de ese suelo. Dependiendo de qué
posición en el relieve están haciendo ese pozo para describir al suelo, pues pueden encontrar perfiles bien desarrollados. Vean por ejemplo, tiene el horizonte B, perfiles débilmente desarrollados, como por ejemplo que es el A y el C, que sería un suelo joven, o perfiles moderadamente desarrollados, es decir, que ya se empieza a formar el B, pero a lo mejor es muy delgadito, o no se distingue del A y del C, puede ser moderadamente. Entonces, el relieve es un factor importante que puede estar modificando la velocidad a la que se está formando el suelo, porque modifica la velocidad de acumulación y de erosión de los materiales orgánicos e inorgánicos. Entonces, a ver, para concluir esta sesión, esos horizontes son producto de procesos. Oigan, tocaba revisar el artículo 1, ¿verdad? Sí. Chispas, se me olvidó. A ver. Ya todo el mundo no va a dar tiempo. Miren, cuando eso ocurra, interrumpan unos 20 minutos antes, por favor. Ahorita ya lo vamos a tener que pasar a la siguiente sesión. Así que el equipo 7 de Juan Pablo se salvó. Pero en la siguiente sesión, no sé si se está juntando con un segundo artículo, pero si se junta, interrúmpanme 40 minutos antes, por favor. Entonces esto lo vamos a concluir ya y lo revisamos en la siguiente clase, porque sí les toca exponerlo. Si no, vamos a estar a la carrera. ¿Les parece? Sí. Sí, profe, está bien, profe. Sí, está bien. Sí, entonces así, cuando les toca exponer, es, profe, ya, nos toca, por favor. Se me pasó. Me disculpo. Entonces voy a concluir esto ya para los 5 minutos. La formación de esos horizontes son producto de una serie de procesos que ocurren en el suelo y están esquematizados aquí. Vean, de este lado tenemos los factores primarios, los factores formadores del suelo. Vean, el material parental o materno, el clima, los organismos. Por supuesto, aquí está el tiempo y el relieve, el relieve con el espacio geográfico, digamos, y el tiempo en años o estaciones que es necesario para que estos factores, pues, tengan un efecto. Y del otro extremo de este esquema, vean que está el suelo. O sea, el producto es la formación del suelo. Pero para pasar de los factores formadores a obtener un suelo desarrollado, pues ocurren una serie de procesos y de productos de esos procesos, productos primarios y secundarios de esos procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el material parental va a aportar minerales al suelo, pero esos minerales se desprenden de la roca a partir de procesos como hidrólisis, es decir, que entre el agua y que rompa la roca. De hidratación también, que se expande esa roca y que se fragmente. De disolución, es decir, que lave los minerales que están ahí formando parte de la composición de la roca, que oxide esos minerales, que los reduzca, etc. Entonces, como producto de esa reacción, esos minerales los derivados, los minerales que derivan de esas reacciones son, por ejemplo, minerales secundarios, como por ejemplo el cuarzo o el zircón, etcétera, que son muy resistentes, o también pueden ser otros menos resistentes, alterados, como los óxidos hidratados, como el sílice o como las arcillas. Estos, a su vez, pues, se translocan, se dispersan, también forman agregados, se precipitan en el suelo y se empiezan a traslocar, a mover y a conformar las distintas capas del suelo. Lo mismo pasa con los otros factores. Por ejemplo, el clima, pues lo que aporta para estas reacciones es agua, precipitación, algunos gases que están en la atmósfera y que son incorporados, temperatura, cambios en la temperatura, que aceleran estas reacciones o las alentan también, y por lo tanto en algunos suelos que están desarrollándose en determinados climas, pues los minerales se transforman más rápido
¿no?, que en otros. Y por lo tanto, pues el suelo se forma más lento o más rápido en función del clima. Los organismos, tanto la fauna como los microorganismos, pues absorben nutrientes, trituran materiales orgánicos, aquí como el mantillo horizonte O, absorben nutrientes, producen enzimas que degradan ácidos orgánicos que aceleran estos procesos de hidratación, y también, dependiendo de qué tantos organismos hay en el suelo, pues pueden ser más rápidos o más lentos estos procesos. A su vez, esos organismos, pues, trituran los materiales orgánicos, el horizonte O mantillo, y lo transforman, ¿no? Transforman, por ejemplo, el nitrógeno en nitrato y amonio, la materia orgánica en humus, y producen ácidos orgánicos, y estos materiales orgánicos, a su vez, se translocan, se dispersan, se precipitan y van formando al suelo. Como producto de estos procesos, no lo dije hace rato, también se pueden desprender elementos químicos básicos, como el sodio, el potasio, que son nutrientes, y estos pues también se empiezan a translocar en el suelo. Algunos de estos inorgánicos, como orgánicos e inorgánicos, se mueven en ese perfil, y algunos se pierden, se lixivian. Algunos decíamos se van a la atmósfera, aquí no está ilustrado, pero se van a la atmósfera. Otros se lavan y se van al agua subterránea o superficial. Pero para que todas estas reacciones ocurran de manera significativa, es decir, que se note, que nosotros podamos ver ese crecimiento del suelo, pues tiene que pasar bastante tiempo, o tiene que ser en un relieve bastante accidentado, o tiene que haber una acción humana o externa, una fuerza externa muy potente que acelere esos procesos. Entonces, digamos que así se resume lo que ocurre en el suelo, y se dan cuenta ustedes que el suelo es algo más que un sustrato, o sea, es un sistema organizado, ¿no?, que requiere tiempo para crecer, mucho tiempo, que es dinámico, donde ocurren una serie de reacciones, donde se transforman los materiales minerales, donde se transforma la materia orgánica en otro tipo de materia orgánica o en materiales minerales. Y bueno, ya para, ahora sí, concluyendo, estos factores, el suelo, ¿no?, se ha visto de dos formas. Uno, como una caja negra, es decir, solamente verlo como un sustrato donde pues algo pasa, pero pues permite que las plantas crezcan. O abrirlo, es decir, verlo como una caja blanca que podemos abrir o que podemos observar, ¿no? Por eso lo de caja blanca, y que podemos describir. ¿Qué podemos describir? Las entradas, las salidas, los factores formadores, los procesos formadores, las adiciones, lo que entra, las transformaciones que ocurren al interior, las translocaciones, que son los movimientos horizontales y verticales, las salidas o pérdidas, y como resultado de estos factores formadores y procesos, pues ocurre la formación de los horizontes, que se llaman, que son que es la formación del peillón o pedón, que lo van a encontrar así en la literatura, y pueden ser los epipeillones o epipedones, o los endopedones. Epi puede ser el horizonte O y el horizonte A, los de arriba, o endo, el B, el BC, el C, el R. Y todos esos son componentes del suelo que le dan ciertas características al suelo, ciertas propiedades, ciertas funciones, y en función de esas características y de sus propiedades, podemos nosotros darle un nombre al suelo. Un nombre que va a quedar registrado en una etiqueta, que va a quedar localizado en el espacio geográfico en un mapa, y que va a quedar una evidencia, un monolito depositado en alguna colección de suelos, como la evidencia de que fue caracterizado ese tipo de suelo. Entonces, pues hasta ahí le vamos a dejar. Lo que sigue es ahora que nos adentremos a entender los procesos de formación del suelo, y para eso vamos a partir del ciclo de la roca un poco,
a comenzar a explicarlos. ¿Sale? Entonces, no sé si hay alguna duda